Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia paz y seguridad. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. El río de Dios está aquí. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace
de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soltando. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti.
hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. No hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. La gracia se derramó sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, desde donde llevaremos la palabra del Señor a sus hogares, a sus vidas, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Le invitamos para que reflexionemos en la palabra del Señor juntos. Vayamos a esa palabra que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente.
Fielmente porque es con fidelidad a nuestro Padre Dios, soberano de toda creación, con fidelidad a la amada del Señor que es la iglesia, con fidelidad a la bendita palabra del Señor, porque lo que queremos enseñar, transmitir, compartir con ustedes es la palabra del Señor, tal como está en el texto sagrado, para edificar nuestras vidas. Y el propósito es transformar familias que reflejen a Jesús y le den gloria a su nombre, sean testigos fieles de su bondad y de su gran amor. Como cada domingo, hoy primer domingo del mes de febrero, cada domingo tenemos una frase para la familia, ya que somos el centro para la excelencia familiar. Y la frase para la familia en el día de hoy es: la familia que carece de normas morales y espirituales, tarde que temprano colapsará. La familia que carece de normas morales y espirituales, tarde o temprano colapsará. Una frase de Nerogildo. Bueno, mis queridos hermanos, oremos al Señor en esta hora. Pidamos su dirección, pidamos su guía para que esa palabra del Señor se encarne en nuestra mente y corazón y podamos ponerla por obra, a fin de que podamos vivir de tal manera que agrademos a nuestro Padre Dios, al soberano de toda creación. Como les anunciaba desde antes en el estudio bíblico de la palabra del Señor, al finalizar la predicación de la palabra tendremos la cena del Señor, como cada primer día de la semana lo hacemos regularmente. Entonces clamemos al Señor, y también te pedimos que clames al Señor y podamos reflexionar cómo está nuestra vida espiritual delante de Él, para que Él sea lavándonos y perdonándonos con su sangre preciosa. Nuestro tema para hoy es la oración y la regla de oro. Dice la palabra del Señor en Mateo en el capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle, vamos a pedirle, vamos a buscar su rostro, vamos a tocar para que Él nos atienda. Oremos todos ustedes y yo juntos a nuestro Padre Dios, pongámonos de acuerdo en la oración. Padre, gracias te damos por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias te damos, eterno Padre, por perdonar nuestros pecados. Somos pecadores, nos confesamos delante de ti y pedimos que de tu presencia llegue para nuestra vida tiempos de refrigerio. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos entonces a nuestro tema de la palabra del Señor. Como les mencionaba, San Mateo en el capítulo 7, versículos 7 al 12 de la palabra dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra, y que el Espíritu Santo sea guiándonos hacia toda verdad. Que el Espíritu Santo sea quien tome esa palabra y la encarne en nuestra vida, y podamos vivir de tal manera que agrademos a Dios en todo lo que hagamos. 3 aspectos para resaltar en este pasaje que acabo de leer. Número 1, Jesús enseñó a sus seguidores que debían orar siempre sin desanimarse. Número 2, Jesús no dijo que Dios nos daría siempre lo que le pidamos. Y número 3, Jesús enseñó que la verdadera oración busca descubrir la voluntad de Dios.
Esos son los tres aspectos que trataremos en este tiempo de reflexión bíblica. En primer lugar, entonces veamos que Jesús enseñó que debíamos orar sin desanimarnos. En el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 18, de los versículos 1 al 8, la palabra del Señor nos presenta una parábola de Jesús sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, al orar, ten cuidado con el desánimo. Recuerda que el punto número 1, ¿cuál es? Jesús enseñó a sus seguidores que debían orar siempre sin desanimarse. Entonces, al orar, tengamos cuidado con el desánimo. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hace, mis queridos hermanos y amigos, que nos desanimemos en cuanto a la oración? ¿Qué hace que nos desanimemos? ¿Qué lo desanima a usted en cuanto a la oración? Cuando usted está buscando la presencia del Señor, cuando usted está clamando al Señor, ¿qué hace que lo desanime? Bueno, tres aspectos hacen que nos desanimemos en cuanto a nuestro tiempo de oración, a la búsqueda de la presencia del Señor, al clamar a Él buscando respuesta a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades, a nuestras angustias, como también a nuestra acción de gracias, que es la menos frecuente en nosotros. Bueno, lo que nos desanima son las voces del mundo, las voces de Satanás y mi propia voz, nuestra propia voz, tu propia voz. Las voces del mundo, las voces de Satanás, nuestra propia voz. Eso hace que nos desanimemos en cuanto a la oración. ¿Por qué orar si Dios hace como soberano lo que quiere y cuando quiere? Al fin y al cabo, Él hará lo que quiere y cuando quiere porque es el soberano. Entonces, ¿para qué orar? Eso es parte de las voces del mundo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el mundo? Oiga, ¿para qué seguir orando? No ha orado mucho, no ha buscado mucho y a ver dónde está la respuesta. ¿Cuándo es que le van a responder? ¿Por qué insiste? ¿Por qué sigue clamando? La otra cosa es que también nos dice el mundo, yo no creo que Dios a usted le responda las oraciones porque usted no lo merece. También podemos ser acusados acerca de que no dedicamos suficiente tiempo a la búsqueda de la presencia del Señor, que no gastamos demasiado tiempo clamando al Señor, que no tenemos tiempos frecuentes de oración. Usted no dedica tiempo suficiente. Usted no va al templo a orar. Usted no está siempre en los ayunos y en las oraciones a las cuales convocamos. Entonces, ¿por qué cree usted que Dios le va a responder? Eso nos dice la gente. Y no falta quien nos diga, Dios no le responde porque usted tiene algún pecado oculto, entonces ¿para qué ora? No ore más. Resígnese. Las cosas no van a cambiar. Las cosas van a seguir siendo igual. Entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué clamar? Pero también nos desanima en nuestra búsqueda del Señor. Nos desanima en cuanto al tiempo de oración las voces de Satanás. Kierkegaard, un teólogo, dijo, la enfermedad que mata es la desesperación. Y el diablo nos trae todo pensamiento negativo para que nos desanimemos. La enfermedad que mata es la desesperación. Y el diablo nos trae todo pensamiento negativo para desanimarnos. Satanás, mis queridos hermanos, Satanás, mis queridos oyentes, queridos amigos, trabaja en nuestra mente, haciéndonos pensar, haciéndonos ver cosas que no son reales, pero trabaja allí en nuestra mente, es experto en eso, sobre todo para desanimarnos. El pastor David Yonggi Cho de Corea, que pastorea la iglesia más grande del mundo, dicen,
usted debe saber que al orar no solo debemos enfrentarnos a Dios, sino al diablo, y agujerear sus fortalezas. Debemos luchar con él. Ahora, no soy muy dado a estar hablando del diablo, pero el diablo es una realidad. Satanás es una realidad. Fue aquel ángel Lucifer, lucero de la mañana, que se rebeló contra Dios. Él y las huestes de ángeles que se fueron con él se rebelaron contra Dios, pecaron contra Dios, dice la palabra, y Dios los expulsó del cielo y los lanzó a lugares de oscuridad, y andan por el mundo buscando cómo arruinar la vida de la creación de Dios, de los seres amados y creados por Dios para gozarnos con él. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor en Efesios en el capítulo 6, versículo 12? Que usted y yo no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestes de las regiones de maldad. Entonces, el mundo de las tinieblas, el mundo de la oscuridad, el mundo satánico es una realidad. Y las voces de Satanás hacen que nos desanimemos. Él busca la manera de quitar nuestra paz con el Señor. ¿Qué otra cosa hace que nos desanimemos en cuanto a la oración? Bueno, nuestra propia voz. Hemos hablado acerca de que las voces del mundo, aquella gente que nos dice para qué, por qué, y basta ya de estar orando, de estar buscando, si Dios no le va a atender. Las voces de Satanás en nuestra mente diciéndonos que Dios no nos escucha, que nosotros somos muy malos, que Él es un Dios castigador, que está demasiado lejos para atendernos, que no tiene cuidado de nosotros, que no tiene interés en nosotros, pero también está nuestra propia voz. Tenemos pensamientos tales como: ¿existe de verdad un Dios que contesta la oración? ¿Tendrá Dios interés por alguien como yo? ¿No será que Dios me ha abandonado? ¿Para qué voy a orar? ¿Por qué estar orando si no se recibe de inmediato una respuesta a esas oraciones? ¿Será que yo estoy orando mal? ¿Que no lo estoy haciendo de manera apropiada? Entonces nuestras propias dudas, nuestra propia inseguridad comienza a trabajar en nuestra vida, y esas voces internas nuestras que empiezan a hacernos dudar del amor y la misericordia de Dios para nosotros en cuanto a las bendiciones y al escuchar nuestros ruegos. Entonces las voces del mundo, las voces de Satanás y sus ángeles y nuestra propia voz, nuestras propias voces, hacen que nos desanimemos en cuanto a la vida de oración. John Maxwell, un pastor, escritor, que dirige un movimiento que se llama Líderes, en su libro El método de pensar dice: si cambia el pensamiento, cambia el corazón. Si cambia el corazón, cambia lo que espera. Si cambia lo que espera, cambia la actitud. Pero antes de cambiar una acción, primero cambia el corazón. Entonces necesitamos renovarnos por medio de la transformación de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si cambia el corazón, cambia lo que se espera, cambia nuestra actitud, cambia nuestra acción, cambia nuestro pensamiento. Pero primero hay que cambiar el corazón. Y el que puede transformar nuestro corazón, cambiarlo, es el Señor. Él dijo: quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En mi mente y en su corazón escribiré mi palabra, para que nunca se olviden de ella. Al orar nosotros pensamos: ¿de qué vale orar? Pero debemos vencer ese desánimo para recibir la respuesta de Dios. Si no, nos deshacemos de ese desánimo
entonces no oraremos más y es posible que volvamos atrás. Necesitamos entonces orar al Señor. Incluso te recomiendo que cuando no sientas deseos de orar, ora. Cuando no tengas ganas de orar, cuando no tengas entusiasmo para orar, ora. Combatamos el desánimo en nuestra vida para poder nosotros entonces agradar a Dios. Ahora, pastor, ¿cómo luchar entonces contra el desánimo? ¿Qué hacer contra el desánimo en cuanto a la oración? Bueno, lo primero que se requiere para luchar contra el desánimo en cuanto a la oración, por eso Jesús marcó 3 aspectos: pedid, llamad, buscad. Entonces, ¿qué se requiere para vencer el desánimo en la oración? Persistencia. Persistencia. Necesitamos persistencia en nuestra vida de oración. Veamos 3 ejemplos claros en la Biblia sobre la necesidad de persistir en la oración, de mantenernos, de continuar, de luchar en oración. En primer lugar, la oración de Daniel. Usted puede ir al capítulo 9 del libro de Daniel una vez que terminemos el servicio. Le invito a que revise la oración de Daniel allí en el capítulo 9, donde Daniel ora por el pueblo, ora por la gente, ora por él mismo, ora por su familia. Y hay 3 claros ejemplos en cuanto a esa persistencia de oración. La oración de Daniel fue una oración de 21 días. 21 días clamando al Señor, 21 días buscando la presencia del Señor. La oración de Daniel bien nos enseña que él se fue con sus amigos a orar cerca del río Hiddekel. Se fue a orar allí con ellos una semana. Sin embargo, no hubo respuesta, no había respuesta. Y yo supongo, mis queridos hermanos, que muchos de sus amigos que le acompañaron, entonces se desanimaron y se retiraron. Semanas tras semanas orando y nada. Pero la Escritura nos dice que a los 21 días, un ángel vino y le trajo la respuesta a Daniel. Y le dijo: Daniel, desde el momento en que comenzaste a orar, Dios envió la respuesta. Dios te escuchó y Dios envió la respuesta, la envió conmigo. Pero en el camino se me atravesó el príncipe de Persia, Satanás, y luchó contra él y no podía pasar a traerle la respuesta, a traerle la bendición a Daniel, hasta que el arcángel Miguel vino para ayudarlo. Eso es lo que este ángel le cuenta a Daniel. Entonces, mientras el arcángel Miguel peleaba contra Satanás, contra el diablo, el ángel pudo seguir para traer la respuesta a la oración. Entonces, ¿qué encontramos? A un Daniel orando de forma persistente, semana tras semana, pero no dejó de orar, no paró de orar pese a que no venía la respuesta. Y usted y yo debemos orar de manera permanente, de manera persistente, de manera constante, aunque no veamos una respuesta inmediata. Pero también contra el desánimo en la oración, que se requiere persistencia, nos lo revela en segundo lugar Jesús en la parábola del juez injusto y la oración de la viuda. Allí en Lucas, en el capítulo 18, de los versículos 1 al 8, dice que una viuda tenía necesidad de ser atendida. Y entonces Jesús dice allí la palabra, el evangelista Lucas, que Jesús presentó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, esta viuda fue donde el juez a que le hiciera justicia. Un juez que no temía a Dios, un juez que era malo, un juez de corazón duro. Pero esta viuda todos los días, de manera persistente, de manera continua, a diferentes horas, estaba buscando a este juez diciéndole: hazme justicia. Ahora, llegó un momento en que este juez tenía miedo de que se le apareciera la viuda hasta en sus sueños. Un día el juez dijo: le haré caso, no porque la respete, pero no sea que venga de continuo
y me colme la paciencia. Lucas capítulo 18, versículo 4. Él le hizo caso de cansado. Ella persistió tanto que él la atendió. Y mis amados hermanos, Jesús usó esta parábola para que pensemos que si Dios no contesta a nuestras oraciones, no nos desanimemos, sigamos clamando, sigamos buscando, sigamos tratando con Dios en su presencia, esperando de Él respuesta a nuestro clamor. Contra el desánimo en la oración y la persistencia, el otro caso que encontramos, el tercer caso en la palabra del Señor, es aquel amigo que vino de noche. Jesús también presentó un relato para estimularnos a orar sin desmayar, a orar sin desanimarnos. Cuando vienen a nuestra vida momentos oscuros de desesperación, Jesús entonces se refirió al amigo inoportuno que vino de noche a pedir comida. Nos dice la palabra del Señor que cuando la familia ya estaba profundamente dormida, cuando todos estaban descansando, vino un amigo a la casa a pedir algo de comer. Todos estaban durmiendo, pero este hombre tocó la puerta insistentemente. El amigo no soporta, no aguanta los golpes en la puerta. Se levanta y le tiene que dar lo que pide, aunque es hora de dormir, aunque están descansando. Pero aquel hombre es inoportuno. Llegó en momentos en que no era supuestamente el más adecuado. Algunos creen que para orar se deben usar muchas palabras. La viuda solo usó una palabra: hazme justicia. Hazme justicia de mi enemigo. Y volvió otra vez: hazme justicia de mi enemigo. Y vez tras vez: hazme justicia de mi enemigo. Y aquel que vino a buscar algo para comer a tarde de la noche, cuando todos estaban dormidos, tocaba y golpeaba y le decía: 3 pedazos de pan, de pan, de pan, de pan. Y así lo consiguió. No estaba diciendo muchas cosas, estaba concreto en lo que estaba pidiendo. ¿Qué es por lo que estamos clamando? El asunto es que muchas veces no somos concretos en lo que estamos pidiendo. Y pida de todo, pida una cosa, pida la otra, pida la otra, pida la otra y pida la otra, como si tuviéramos un listado, como el mismo listado que hacemos para el supermercado. Entonces un listado para presentarle a Dios todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, todo lo que deseamos, con todo lo que soñamos. Pero aquí tenemos oraciones concretas. Estaban enfocadas en cuanto a lo que era la necesidad y lo que querían. El otro punto que encontramos entonces, que vimos al comienzo, es que Jesús no dijo que Dios nos daría siempre lo que le pidamos. Jesús no dijo eso. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero no está diciendo que se nos va a dar siempre lo que le pidamos. Dice es que pedid y se os dará una respuesta. Ahora puede que la respuesta no sea la que yo espero ni la que yo quiero. Hay 2 cosas para tener en cuenta aquí. Número 1, que debemos tener en cuenta que la oración es conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14. La palabra del Señor que dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, entonces debemos tener en cuenta en nuestras oraciones que la voluntad de nuestro Dios, la voluntad del Padre. Y la segunda cosa que debemos tener en cuenta aquí es lo que realmente nos conviene. ¿Qué es lo que realmente nos conviene? Queridos hermanos y amigos, Dios no es un medio para conseguir lo que queremos. Él es lo que necesitamos. Dios no es un medio para conseguir lo que queremos. Él
Él es lo que necesitamos. Si lo tenemos a Él, estamos completos. Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Si lo tenemos a Él, no nos faltará nada. No careceremos de ningún bien. Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que, mis hermanos, Él es lo que necesitamos. Entonces tengamos en cuenta en nuestros tiempos de oración estas dos cosas, conforme a su voluntad y realmente lo que nos conviene. Lamentablemente, queridos hermanos, algunos creemos que ser un buen padre es darle a nuestros hijos todo lo que piden. Y lastimosamente, lo que no nos damos cuenta es que estamos dañándolos y acostumbrándolos a recibir las cosas tan fácil como pedirlo. Porque es que a veces decimos, es para que ellos no pasen lo que nosotros pasamos. El Padre dejó sufrir y morir a su Hijo por nosotros. El Padre Celestial no nos escatimó, no nos negó ni a su propio Hijo. Y Él vino a sufrir y a morir por nosotros. Pero nosotros no queremos que nada toque a nuestros hijos, que ellos no tengan que sufrir. Y entonces así creemos que Dios nos va a suplir todo porque Él no quiere que nosotros suframos. Y eso es lo que se predica muchas veces en el día de hoy. Desde muchos púlpitos están hablando acerca de prosperidad, de tranquilidad, de bienestar, de que usted tiene todo. Pero se nos olvida que el Señor dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, o sea, en Él, que no harán con ustedes. ¿Sabe que a muchos nos enseñaron desde niños a pedirle a Dios? ¿Recuerdan ustedes, sobre todo los que están así cuchitos como yo, que nos enseñaron desde niño a pedir a Dios en nuestras necesidades, a suplicarle para que solucione todo aquello que se escapa de nuestras manos? Tal vez nuestros primeros pasos en la oración se dieron en la famosa carta al Niño Dios. Cada diciembre entonces nos pedían que hiciéramos una carta con las peticiones que le estábamos haciendo a Dios. Y por medio de ella entonces nos invitaban a pedirle a Dios lo que queríamos como regalo de Navidad. Pero venía la frustración, esa inesperada frustración de descubrir que aquella carta parecía que no había sido leída por Él, que no había sido atendida por Dios, porque terminaba trayéndonos aquellas cosas que no nos entusiasmaban tanto. Recuerdo que le estaba pidiendo al Señor, porque me dijeron, escriba lo que usted quiere para el Niño Dios, y yo pedí una bicicleta, y me trajo unos zapatos grulla para ir al colegio, porque no teníamos dinero, porque no habían muchos recursos. Pero nos enseñaron a que le pidiéramos a Dios todo lo que quisiéramos, al Niño Dios, que todo Él nos lo iba a traer, para sufrir el desengaño de que no llegó aquello que soñábamos y esperábamos. Pero fue pasando el tiempo y ahora, como cristianos, aprendimos de Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque al que pide se le da, al que busca encuentra y al que llama se le abre. Y entonces una vez más nos pusimos a la tarea, a veces como niños, de seguir elaborando una lista de nuestras necesidades para poder presentárselas a Dios de cuando en cuando, para decirle: Señor, aquí está toda mi lista de todo lo que yo necesito, y aparte de lo que necesito, también el listado de todo lo que deseo, de todo lo que anhelo y de todo lo que quiero. Pero Santiago en el capítulo 4, versículo 3 dice: pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. El asunto es que pedimos, pero nos olvidamos de las condiciones de Dios. Y en las condiciones de Dios está la fe, arrepentimiento, confesión de pecados, reparación y sobre todo acatar su voluntad, como está en 2 de Crónicas 7:14. Y en tercer y último lugar, el tercer punto que vimos al comienzo es que Jesús enseñó que la verdadera oración busca descubrir la voluntad de Dios. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, con mayor razón nuestro Padre del cielo
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Aquí está la respuesta y el complemento de lo que significa pedir, buscar y llamar. En San Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Le pido una casa, pero me da el Espíritu Santo. Como cuando pedí la bicicleta y me dieron los zapatos grulla. Era lo que necesitaba. ¿Y qué podemos anhelar y desear más ustedes y yo que el Espíritu Santo? Y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Necesitamos entonces ustedes y yo descubrir la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, atendamos la recomendación de Jesús. Oremos siempre sin desanimarnos. Recordemos que un no de Dios es porque nos conviene. Y procuremos descubrir la voluntad de Dios en su palabra. No nos desanimemos. Si un no de Dios viene, es porque nos conviene. Y procuremos encontrar su voluntad, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Padre de la gloria, te doy gracias en esta hora por tu palabra, por la presencia tuya en medio nuestro y por ayudarnos, Señor, a entender que toda oración será contestada, pero no será de acuerdo a lo que a nosotros nos parece ni a lo que deseamos, sino a lo que tú tienes para nosotros que nos conviene. Porque nos conoces mejor de lo que nosotros nos conocemos, porque conoces nuestra necesidad, porque sabes de nuestra debilidad y porque sabes, eterno Padre Celestial, el momento oportuno, el tiempo apropiado y lo que realmente necesitamos. Entonces, ahora entiendo, mi buen Dios, por qué razón el apóstol Pablo no está orando por bienes materiales, no está orando por cosas temporales, sino que está clamando por la gente, pidiendo que te conozcan a ti, que crezcan en ti, que encuentren fortaleza espiritual en tu presencia. Gracias, eterno Dios. Enséñame y enseña a mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar a buscar primero tu reino y tu justicia y dejar todo lo demás en tus manos, sabiendo que tienes cuidado de nosotros. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 de la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 11 de la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado, que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo repartió entre los discípulos. Pablo lo recibió del Señor. Pablo lo vio practicar a los apóstoles. Pablo lo dejó escrito para que usted y yo lo hagamos continuamente. ¿Y por qué celebrar la cena del Señor? Celebramos la cena del Señor, número 1, porque es importante que tengamos una mirada introspectiva. Dice la palabra del Señor, pruébese a sí mismo, o sea, examínese cada uno. Entonces es importante celebrar la cena del Señor, porque cada que celebramos la cena del Señor debemos tener un examen de conciencia, de mente, de corazón, cómo estamos viviendo en y para Dios. En segundo lugar, debemos celebrar la cena del Señor porque es la manera de recordar su sacrificio por todos y cada uno de nosotros, su muerte expiatoria en la cruz, cómo su cuerpo fue entregado por usted y por mí, cómo Él fue lastimado, lacerado, herido, vituperado, para que usted y yo hoy obtengamos la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, para anunciar que Él volverá de nuevo, que Jesús murió, resucitó, fue al cielo,
a preparar un lugar para nosotros, el cual nos está ofreciendo gratuitamente, porque dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Vendré y os tomaré a mí mismo. Esperamos su pronto regreso. Esperamos que Él vuelva. Anhelamos, deseamos que Él vuelva. Estamos muy contentos en este mundo. Estamos amañados en Él. Disfrutamos de las cosas de Él. Pero mejor es lo que Dios tiene reservado para nosotros y su segunda venida. Si antes no nos llama, entonces será maravilloso. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo, Dios tiene preparado para los que le amamos. Oremos al Señor para examinarnos y presentarnos delante de Dios y participar así del pan y de la copa. Allí donde estás, mira en tu interior y dile al Señor que revise tu vida, que revise tu mente, tu corazón, cómo estás caminando en el Señor. Y renuncia a todo aquello que te aparta del Señor y dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que mires en lo profundo de mi ser, mi mente, mi corazón. Examíname, oh Dios, y perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y permite que yo pueda vivir para ti, que todo mi espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para ti hasta la venida del Señor Jesucristo. Gracias te damos en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por escuchar nuestra oración de arrepentimiento, nuestro clamor de confesión de pecados, porque somos pecadores delante de ti. Yo he pecado delante de ti y necesito tu perdón. Por eso, Padre, gracias por perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahora, Señor, purifícanos con la sangre de tu precioso Hijo Jesús, porque en Él te glorificamos. Amén y amén. Dice la palabra del Señor que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, después de haber dado gracias, lo partió y lo repartió entre los discípulos. Padre del cielo, este pan conmemora hoy la muerte, el sacrificio de tu Hijo en nuestro favor, por lo que nosotros estamos muy agradecidos y comemos de Él en memoria de Jesucristo, celebrando su sacrificio como una victoria sobre el pecado, sobre la muerte. En el nombre de Jesús, comamos todos de Él, recordando su sacrificio por nosotros. Para refugiarme en tu presencia. Y sigue diciendo la palabra del Señor que después tomó la copa y habiendo dado gracias dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bebieres, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz para que usted y yo seamos limpios del pecado y perdonados de toda maldad. Sin sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Jesucristo ha hecho la obra de limpieza en nuestra vida, la obra salvífica. En su memoria, bebamos todos de ella. Gracias te damos, oh Dios, en esta hora por tu presencia en medio nuestro. Y ahora, Señor, cerramos este servicio en tu nombre, anhelando y esperando que tu venida sea pronto. Si este tiempo de COVID es solo un anuncio de lo que ha de venir, Señor, ven pronto, Padre Celestial, envía de nuevo a tu Hijo en rescate por todos nosotros, de una vez y para siempre. Que tu presencia, Señor, que el bien que tú representas triunfe sobre el mal. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Ponga la mano sobre la persona que está a su lado y dígale, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos y el Señor ponga paz en tu corazón. Te bendigo y que tengas una semana preciosa en Cristo Jesús. No olvides compartirle a tu familia, que entren a YouTube Santel TV o YouTube Centro para la Excelencia Familiar
para que tus familiares, amigos, vecinos y conocidos puedan escuchar la reflexión de la palabra del Señor desde el Centro para la Excelencia Familiar. Bendiciones para todos y que Él me les continúe bendiciendo. Si no hay necesidad, quédate en casa y guarda los protocolos. Esto va a ir pasando poco a poco, pero cuídate. El Señor te bendiga.